Saludos, queridos patitos. Estamos con un invitado especial, como es José Antonio Pérez Tapias, granadino, filósofo, inquieto, nacido en Sevilla y, ante todo, fiel a sus ideales. Pero si quieres presentarte un poquito más extensamente. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación a participar en esta conversación y además también mi agradecimiento a las personas que en su día puedan escucharla o participar en ella de alguna manera por el interés que muestran, en especial por la temática que seguramente vamos a tratar. Bien, como has dicho, soy filósofo, me dedico a la filosofía desde, en fin, desde tiempos jóvenes, cuando acabé la licenciatura y luego el doctorado, estudiando en Granada. Soy catedrático de filosofía en la Universidad de Granada. En esa universidad he sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras hasta hace poco, durante 8 años. Una facultad con una vida académica intensa y muy rica. Y bueno, en mi trayectoria, pues también he tenido otras etapas relevantes y significativas y enriquecedoras. Fui diputado del Grupo Socialista, diputado por Granada, en la legislatura octava y novena, y durante un tiempo también fui, dentro de mi militancia en el Partido Socialista Obrero Español, miembro de la corriente izquierda socialista y miembro de su coordinadora y portavoz, entre otros, de esa corriente. Bueno, por distintos motivos dejé la militancia en el partido en 2018, pero como bien has dicho, pues en fin, sigo trabajando en la órbita de la izquierda, del socialismo democrático, eh, insistiendo en temas tales como el federalismo, como la cuestión pendiente de la laicidad para nuestro Estado, muy preocupado por las cuestiones también de política internacional. En filosofía, pues me dedico especialmente a la teoría crítica de los de la escuela de Frankfurt, a la hermenéutica, y llevo unos años trabajando sobre la herencia del barroco y su reactualización, sobre el pensamiento decolonial, la filosofía de la liberación, en fin, lo que llamamos también filosofía del sur. Bueno, para una presentación inicial, vamos Sí, ya, en fin, con elementos suficientes para que cualquier persona que nos oiga me pueda situar. creo que más que para un conversatorio daría para bastantes, porque solamente con la filosofía y las líneas de trabajo que haces, ciertamente daría para mucho tiempo. Pero ciertamente eso me da el pie a saludar a José Luis Uriz, amigo común, que seguramente agradecerá el que este conversatorio exista. Y evidentemente Andalucía es una nación que varios padres de la patria a través de la ponencia constitucional reconocían en el artículo 2 de la Constitución que nacionalidades y regiones, nacionalidad equivale a nación. Y por tanto, cuando las llamadas nacionalidades históricas, que son, bajo mi criterio, aquellas que refrendaron su estatuto, como son País Vasco, Cataluña, Galicia y luego Andalucía, pues este tema cada cierto tiempo vuelve a salir a la palestra, porque España es un estado que todavía no se reconoce en su realidad compleja. No hay más que ver hoy Aznar diciendo exabruptos para actualizar algo que seguramente hace 40 años alguien dijo algo también parecido. Sí, bueno, aprovecho antes de entrar en materia con este tema tan denso y actual, también para, en fin, mandarle recuerdos a Uriz, ¿verdad? Que si nos está oyendo, pues también lo agradecerá. Dentro de poco estaré en Pamplona, también en un acto organizado por la Biblioteca de Navarra, y al que me ha invitado a raíz de una de mis últimas publicaciones que lleva por título Imprescindible la verdad. Entrando en materia, eh, mira, recuerdo muchas veces cuando se hablaba de la Constitución del 78 y de la transición de la dictadura franquista a la democracia, pues se decía que la Constitución había tratado de resolver varias cuestiones: la cuestión social, la cuestión militar, la cuestión nacional, en fin, este tipo de asuntos que
permanecían ahí pendientes en la historia de España y bloqueados desde la guerra civil por la dictadura, una vez que fue abortado todo lo que supuso el intento de puesta al día de la Segunda República Española. Pues bien, no vamos a apuntar ahora en todo ello, nos vamos a centrar en la cuestión que nos ocupa, según tu pregunta, la cuestión nacional. Lo primero que hemos de decir es que eso hay que decirlo en plural, es decir, hay que hablar de las cuestiones nacionales del Estado español, no solo la cuestión nacional. La Constitución del 78, precisamente, en su inicio, pues habla de la indisoluble unidad de la nación española. Y además, de manera tan enfática que nación se escribe hasta con mayúscula en el texto de la Constitución. Bueno, es una declaración formal con toda la fuerza que tiene eso en el comienzo, en el arranque de la Constitución. Y es verdad que todos los estados pues tienen que definirse de alguna manera en términos de nación o en algunos casos, pocos, a decir verdad, de naciones. Eso viene de tiempo atrás, cuando desde la Revolución Francesa los estados que fueron constituyéndose como estados en principio burgueses a raíz de esa revolución, etcétera, bueno, pues fueron hasta generando el mismo concepto de nación que se ha manejado hasta nuestros días, ¿no? Y claro, la realidad española es muy compleja por muchas razones históricas, ¿no? Y como bien acabas de decir, pues el Estado español en su seno alberga distintas naciones. Conscientes de eso, los constitucionalistas de la misma Constitución del 78 hablaron de nacionalidades y regiones, también al comienzo de la misma Constitución, en sus artículos iniciales. La verdad es que nacionalidades en ese contexto pues, puede interpretarse como, bueno, un término eufemístico, ¿no? Así más suave, edulcorado, para no hablar directamente de naciones en aquellos momentos, recién saliendo de la dictadura, etcétera, y además para hacerlo, bueno, a la luz de, si no de todos, de buena parte de los mismos constituyentes, de hacerlo compatible con esa declaración fuerte de la unidad indisoluble de la nación española. Entonces ha habido por ahí muchos intentos políticos, filosófico-políticos, terminológicos, de barajar esa realidad de nacionalidades y regiones con la unidad indisoluble de la nación española, que por lo demás es una declaración, si queremos, tan dogmática como voluntarista, por decir que es una nación eterna, ¿no? Es decir, una nación no tiene garantizada su indisolubilidad de por vida eternamente, como tampoco viene desde la noche de los tiempos, ¿verdad? Como si fuera una realidad esencial, intangible e inmodificable, ¿no? Las naciones son realidades históricas y sufren muchos avatares. Y en el caso del Estado español, si no se conjuga bien esta realidad plural de las naciones que existen en su seno, pues entonces no solo se evidenciará que la nación española es soluble, no indisoluble, sino que el mismo Estado tiene serias dificultades para ver, digamos, su futuro proyectado en el largo plazo. Por lo tanto, conjugar esa plurinacionalidad, como decimos, del Estado español, es una necesidad política insoslayable. Y vamos con retraso. Vamos con retraso porque, bueno, ahí está el texto constitucional, dio paso al Estado autonómico y fue un paso significativo, relevante, y podemos decir que muy fructífero en estos 40 años, pero desde hace ya por lo menos 10 años empezó a constatarse abiertamente por muchos analistas que el Estado autonómico tenía pues algunos déficits por cubrir, ¿verdad?, que sufría cierto agotamiento, y hemos visto que eso es así porque fallan las mismas estructuras de coordinación horizontal y vertical. Pero aparte de determinadas cuestiones políticas y administrativas, en ese sentido, de un Estado plural, compuesto y complejo como el nuestro, bueno, pues está el hecho político de la necesidad de abordar ese carácter plurinacional del Estado español, cosa que no hemos logrado resolver hasta ahora y esperemos que en algún momento lo consigamos. Y que es un juego de espejos. En España parece que hay un juego de espejos en donde el positivo y el negativo operan en función de los intereses, sobre todo en la época actual, donde el Endacari Urkullu sacó una pieza de texto a través del diario El País, en donde hablaba de una convención constitucional para
Todos estos agravios que se han ido evolucionando de lo que en teoría estaba planeado en la Constitución del 78, en lo que se llama el bloque de constitucionalidad junto a los estatutos de autonomía, por ejemplo, el Estatuto Vasco hace muchísimo tiempo que tendría que estar completado y hay competencias que no han sido transferidas, pues tenemos esa situación en la que en teoría la Constitución, a través de la disposición adicional primera, la derogatoria segunda, establece un marco donde lo que en el siglo XIX se hablaba de la restauración foral plena, pues está abierta esa idea, pero faltaría voluntad política. Y evidentemente todo este esquema para otras comunidades pues podría servir la convivencia a través de esa convención constitucional para replantear esos agravios, que evidentemente otros estatutos tampoco estarán del todo cumplidos. Esto ya lo he podido constatar en otras comunidades del Cantábrico y seguramente Andalucía tendrá algunas cosas pendientes y otras comunidades también. Y también en infraestructuras, con lo cual en teoría se podría tomar como positivo, mira que bien, una oportunidad para abrir el asunto, sanearlo, profundizar en la democracia, pero se tiene negativo. Y saliendo el ilustre presidente de Andalucía diciendo, paren un momento, que nosotros somos andaluces y no queremos ser menos que esos vascongadillos. Hombre, pues no es la mejor de las situaciones ni una declaración realmente saludable. Bien, al presidente Urkullu hay que hacerle, en cualquier caso, el buen tono de sus declaraciones. Es un hombre que se podrá estar de acuerdo o no con él, como acabas de indicar. Hay muchas personas y determinados líderes políticos que han manifestado su desacuerdo, incluso respecto a la última declaración, pero, digamos, sus palabras siempre resultan una invitación al diálogo, lo cual, en el clima que tenemos en España en estos momentos y desde hace un tiempo atrás, pues es muy de agradecer ese tono que emplea el Lehendakari Urkullu. Bien, Urkullu ha planteado de manera abierta la plurinacionalidad del Estado y desde una posición institucional como la suya. Claro, ahí hay un elemento añadido, porque de la plurinacionalidad del Estado venimos hablando muchos desde los partidos políticos, desde la prensa. Recuerdo un artículo en su día muy interesante, por ejemplo, de José Ramoneda, donde hablaba de un Estado plurinacional abiertamente, de un Estado de naciones, que de alguna manera era una fórmula que trataba de ir más allá de aquello que se manejó de la nación de naciones, ¿no? Entendiendo la nación primera que se formula, hacía referencia a la Constitución como nación cívica, y luego en su seno las otras naciones que habían de ser suficientemente reconocidas desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista académico, bueno, pues se viene hablando también mucho tiempo. Recuerdo, bueno, una figura que nos inspiró a muchos de nosotros, que fue la de Miquel Caminal, que un trabajo interesantísimo sobre un federalismo plural, ¿verdad? Y otros autores como Ramón Maiz, etcétera. Bien, por lo tanto, el tema no es nuevo. Ahora, que se formule en estos momentos por el Lehendakari, pues tiene un elemento añadido por el momento político que estamos viviendo. Lo que ha levantado algunas ampollas de la creación del Lehendakari es que hable de una convención constitucional. Claro, eso no está previsto en la Constitución. Se puede buscar otra manera de entender lo que se quiere solucionar cuando se habla de una convención constitucional. Claro, a muchos le ha sonado algo parecido a la Comisión Constituyente de Chile, una vez que tienen que emprender de nuevo el camino de elaborar la Constitución para presentarla a referéndum cuando, en fin, ya se confirmó que no salió adelante la que sometieron meses atrás a consulta de la ciudadanía o al voto de la ciudadanía. Bien, entonces esa figura no está prevista en la Constitución. Bueno, vayamos por otro camino, es decir, inventemos una fórmula, digamos un modo de convocatoria para lo que se quiere abordar, que es esa reflexión colectiva desde las instituciones políticas acerca de, bueno, una vía transitable para darle cuerpo, para darle viabilidad a ese reconocimiento del carácter plurinacional de nuestro Estado, a partir de las comunidades autónomas que existen, que es el mismo punto de partida en el que se sitúa el Lehendakari. Bien, es verdad que hay un asunto que había que darle también alguna solución, porque el Lehendakari se remitió en ese momento, o hizo alusión en ese momento, algo que has mencionado, a las naciones, bueno, las que se entendían con la fórmula constitucional como nacionalidades históricas, por cierto que no incluía Andalucía en su enumeración, es decir, Euskadi, Cataluña y Galicia.
Si atendemos a cómo se configuraron, pues una vez que a Andalucía se le abrió la puerta del artículo 151 para configurarse como autonomía plena en aquellos momentos, hablamos de los años, comienzos de los años 80, bueno, pues también tiene ese carácter de nacionalidad histórica en virtud de cómo se elaboró, se aprobó su estatuto y de ciertos elementos que se incluyeron en su estatuto, análogos o iguales a los de otras comunidades históricas, ¿no? O nacionalidades históricas o naciones, sin más. Bien, por lo tanto, bueno, puede haberse mencionado Andalucía. Yo creo que la propuesta del Lehendakari, recogiendo las cuestiones que en relación a estas naciones, digamos, por la identidad de la identidad nacional en ellas, un hecho obvio, pues requieren una especial atención, bueno, pues en esa asamblea, en ese foro de debate político, hasta dónde se puede llegar con sus conclusiones, habría que verlo, bajo qué formalidades, habría que estudiarlo. Bueno, pues ahí en algún momento pues también tienen que estar presentes otras, no tienen por qué verse excluidas otras comunidades autónomas. Por lo tanto, tendríamos distintas fases, distintos momentos en la realización de esa convención, o como se llamara, para evitar equívocos y confusiones, y de luego para aglutinar voluntades e inteligencias políticas en un asunto que incide y afecta a todos. Pero hay un hecho cierto además. En principio, pues se manejaba la distinción entre comunidades así llamadas, el 143, las que fueron, digamos, por una vía, si se quiere, más lenta o no tan completa en su transferencia de competencias de modo inmediato, etcétera, y comunidades del 151, las históricas, y Andalucía a partir del referéndum de 1980, ¿no? Entonces, dicho eso, luego hemos encontrado que, digamos, las mismas comunidades han ido acercándose y logrando un mismo techo competencial. Todas tienen competencias similares, lo cual no quita que haya algunas diferencias. En el caso de Euskadi es claro por su régimen foral, ¿no? Y por lo que le ampara la disposición transitoria primera de la Constitución a la que acabas de hacer referencia. Situaciones también análogas se encuentran en Navarra, y luego las peculiaridades también propias de la realidad nacional catalana. Siendo eso así, bueno, pues el hecho es que hay ya un techo competencial similar en todas las comunidades autónomas, lo cual por una parte reporta ventajas, lo cual introduce ciertas dificultades a la hora de ver cómo se reconocen y se marcan, digamos, caminos propios para los hechos diferenciales que pueden presentar las distintas comunidades. Por ejemplo, las comunidades insulares, Baleares y Canarias, por citar las dos, o las comunidades que suponen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, hay situaciones muy diferentes que requieren tratamientos distintos. A su vez, hay que decir que fue una salida que nos ha traído pues malas consecuencias, la que se implementó bajo la fórmula del café para todos. Porque luego resulta que de hecho el café no es igual para todos. Pero aquello introdujo pues como un cierto elemento de uniformización que trató de articularse legalmente con la LOAPA, que luego el Tribunal Constitucional echó para atrás, ¿verdad? Frenando los desarrollos estatutarios de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Bien, yo creo que no es cuestión de repetir lo que esa fórmula quiso indicar, café para todos, ¿no? Hay que darle café a todos, a todas, en fin, y sabiendo que, bueno, pues hay muchas modalidades de café y hay muchas maneras de articular esa pluralidad. Y que es bien interesante puntualizar, porque, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, cuando se establece la idea de que se conviertan en ciudades autónomas, que acaba siéndolo en 1995, utilizan una vía que en teoría estaba prevista en la Constitución para la incorporación de Gibraltar. Con lo cual, vías que no estaban previstas para una determinada cosa acaban siendo utilizadas para otra completamente distinta. Hay una disposición, que es la disposición transitoria segunda, que es la que acaba derivando precisamente en la declaración y enumeración del Lehendakari en Euskadi, Galicia, Cataluña, en la idea de que esa disposición establece que tendrán autonomía preferencial aquellos que hayan plebiscitado
creado en la época de la Segunda República un estatuto de autonomía, cosa que hizo Cataluña en el año 32, el País Vasco al año siguiente, a pesar de que no se logra culminar el hecho autonómico hasta el 1 de octubre del año 1936, ya en pleno hecho bélico. Y curiosamente, el día antes del golpe de Estado, el 17 de julio de 36, es cuando plebiscitan los gallegos su estatuto de autonomía, por tanto, sobre la bocina, pero ahí están esos tres elementos, y que evidentemente el Día Nacional de Andalucía, el 4 de diciembre de 1977, Andalucía sale de la calle, dice que ellos también, bueno, vosotros, que los andaluces queréis ser también reconocidos en derechos históricos, pasando por Blas Infante y la construcción de Andalucía histórica, y por tanto el 28 de febrero de 1980 es para incorporar Andalucía a ese 151, incorporándolo también al bloque de la disposición transitoria segunda como una nacionalidad más que se verifica ciertamente en el que el referéndum culmina el hecho autonómico. Con lo cual, ciertamente, ahí está el origen de la autonomía de Andalucía. Pero se olvidan aquellos que ponen el grito en el cielo con el ámbito de la Convención Constitucional, que tal vez en su operatividad sería una reunión de una comisión mixta Congreso-Senado, seguramente, pues echan las campanas al vuelo en sus gritos aquellos que no recuerdan que hubo dos pactos autonómicos, es decir, interpretaciones de la Constitución por los pactos de partidos políticos en el 81 y en el 92, que supusieron cambios en la evolución de las autonomías, con lo cual eso en principio ya se ha hecho, pero es el juego de espejos otra vez. Para unos está bien, pero si lo proponen otros, ahí hay problemas. Sí, bueno, primero unas cosas que se pueden añadir, ¿no?, a las consideraciones históricas. Un aval de Andalucía de cara a la vía autonómica plena por el 151, por lo tanto, entrar en ese campo de las autonomías de comunidades históricas, fue que ya se estaba la redacción de su estatuto en ciernes y, bueno, no llegó a verse ni mucho menos aprobado, desgraciadamente, en la República, pero ya estaba en marcha y también quedó todo ello aparcado por la Guerra Civil después del golpe de Franco. La cuestión, además, es que, bueno, antes en la introducción o cuando conversábamos al principio mencionabas a Blas Infante, que fue sin duda una figura de máxima relevancia para impulsar la conciencia andaluza, la conciencia política como pueblo, etcétera, y además para impulsar, bueno, pues también una voluntad autonómica. Y eso se hizo en distintos manifiestos y en distintos momentos, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Entonces, en el mismo Estatuto Autonómico Andaluz, pues hacen referencia a esos precedentes, ¿verdad?, de los distintos manifiestos autonómicos que fueron preparando, bueno, lo que luego hizo que cuajara en ese Estatuto de Autonomía, que no llegó a haberse terminado, desgraciadamente. Perdón. Dicho eso, pues efectivamente ha habido distintos intentos y distintas fases en ese desarrollo autonómico, ¿no? Y eso ha producido, sin duda, una descentralización importante del Estado español. Por lo tanto, eso lo que debe hacer es que no nos lleve a infravalorar el recorrido autonómico que hemos hecho, ¿no? Ocurren dos cuestiones, a pesar de esos momentos en los que se ha ido reorientando ese desarrollo autonómico. Una de ellas es que ese desarrollo autonómico, digamos, se ha hecho por vía inductiva. Es decir, la Constitución abre la puerta al desarrollo autonómico. Perdona. Abre la puerta a ese desarrollo autonómico, pero no precisa cómo ha de discurrir en todos sus términos. Simplemente se toma esa iniciativa por las diputaciones, como estaba previsto, bueno, y se suman unas provincias u otras y constituyen, bueno, pues ese armazón institucional, ¿verdad?, que luego daría lugar a distintas comunidades autónomas, o pluriprovinciales o uniprovinciales, en los casos que conocemos de La Rioja, Cantabria, Murcia, Asturias y otras, pues sumándose
las provincias desde sus diputaciones a ese proyecto autonómico. Eso quiere decir que no había un modelo de Estado autonómico claramente fijado en la Constitución, sino que ha ido saliendo a fuerzas de los distintos desarrollos, conjuntándolos hasta donde razonablemente se ha hecho, evidenciando a la postre que hay muchas cosas por resolver, como dije hace unos minutos, ¿no? Y luego, por otra parte, junto con eso, a la vez, pues en la Constitución no hay un pacto que podamos asimilar a un pacto federal, ¿no? Como se ha seguido esta vía inductiva, digamos, abierta, esa puerta abierta por la Constitución, pero, bueno, como se dice muchas veces, es que ni siquiera se aparecen reflejadas en la Constitución cuántas autonomías o comunidades autónomas hay, ni el número ni el nombre, ¿verdad? No es el asunto más importante, pero tampoco es un asunto baladí. Por lo tanto, falta también ese pacto, podríamos decir, ese pacto federal, que es un elemento fundamental en estados de estructura federal, porque en el pacto federal se acuerdan, digamos, los términos del funcionamiento político de la federación, digamos, los términos en que se distribuye el poder territorial y además los términos en que se coordinan y se complementan esos poderes territoriales, tanto entre sí como con la administración central, con el Estado central o como lo queramos llamar, ¿no? Falta eso. Y luego, dándose esas dos circunstancias, que aquello se inició como se inició, bueno, que ha estado bien y con éxito, más allá de una descentralización administrativa, pero con una insuficiente descentralización política, que por cierto, todos los estudiosos señalan que falta que llegue esa descentralización política suficientemente al Poder Judicial. Y luego, por la carencia también de ese pacto federal, esa indefinición de modelo constitucional de Estado, a la postre le hemos llamado Estado autonómico, bueno, pues eso también, digamos, hace que nos movamos en un horizonte muy desdibujado de hacia qué futuro queremos llevar nuestro Estado, ¿verdad? Por otra parte, ya en el seno de la Unión Europea, lo cual es algo importante, porque cuando se inició el desarrollo autonómico no estábamos en las estructuras de la Unión Europea, entonces el mercado común, luego Comunidad Europea, Unión Europea, bueno, nos hemos ido incorporando, pero es otro elemento añadido de esta complejidad. Y que resulta paradójico y sintomático el hecho de que, dado que técnicamente se puede cambiar la Constitución, cosa que sucede en Italia, en Francia, en Alemania, en muchos países hay decenas y decenas de cambios técnicos constitucionales, en España parece que es piedra de la que Moisés trajo del monte Oreb, y por lo tanto en el 135, con el cambio de 2011, aparece la Unión Europea, pero en el resto del texto no aparece, porque es un texto de 1978 y por lo tanto no está actualizado. Y por lo tanto resulta curioso y paradójico que en algunas reformas de estatutos de autonomía sí aparezca la Unión Europea, pero en la Constitución, que en teoría engloba a todos los estatutos de autonomía en el bloque de constitucionalidad, no. Y eso evidentemente significa que debería de haberse actualizado, pero no se ha hecho. Pero lo mismo que el dibujo territorial que has comentado, surge a salto de mata, con problemas. Por ejemplo, en la propia Andalucía, la idea de una de las versiones de posible pacto fue la idea entre el Partido Socialista Andaluz y UCD, con la idea de hacer una autonomía, pero con una junta de diputaciones, y por eso se fue consultando al Partido Nacionalista Vasco por las diputaciones vascas y hacer algo muy parecido a lo que fue la mancomunidad catalana. Y ahí es cuando el Partido Socialista se entera y dice, no, Andalucía tiene que ser de primera. Y se monta la idea de que Andalucía puede incorporarse a ser una autonomía a través del 151. Y ciertamente, en debates territoriales, pues evidentemente León y Castilla y León, el tema de la región leonesa, que está presente porque enviaron a Martín Villa para tratar de unir, pero siempre pensando que Castilla y León y Castilla sería contrapeso territorial y poblacional a el País Vasco, y una separación de León y de Castilla tal vez fuera menos potente para servir de contrapeso territorial, porque ciertamente esta comunidad surge en 1983 con tres
acusaciones de inconstitucionalidad encima de la mesa, como la de la región leonesa, Segovia, que intentó ser comunidad uniprovincial y no le dejaron, y el tema del condado de Treviño. Y estos temas, ciertamente de dificultad territorial, siguen abiertos, como por ejemplo la disposición transitoria cuarta respecto a Navarra, que es un debate que todavía sigue encima de la mesa, y que se verifica curiosamente cuando habitualmente se lanzan andanadas contra el sistema de concierto económico, pero se olvidan del convenio de Navarra, porque, bueno, tiene otro nombre, tiene menos fama, pero sistemáticamente es el mismo marco general de contribución foral. Y esto significa, como has comentado, que España tiene una forma cuasi federal política, pero en lo económico, porque son mandatos no financiados. Usted recauda, no. En las comunidades de régimen común recauda la Hacienda española. Pero luego hay unas cosas inexplicables, como el actual modelo de financiación autonómica, que parece que a nadie le importa, pero son importantes porque las comunidades autónomas son las que hacen los servicios. Y también sería un debate de, ¿quiere usted federalismo político? Pues también federalismo fiscal. Sí, hay muchos cabos que están todavía sueltos, digamos, ¿no? Y además ya, digamos, ya no se pueden anudar, parte a parte o independiente unos de otros. Sería una solución chapucera que no nos satisfaría mucho, ¿no? Por lo tanto, hace falta una reflexión de conjunto y luego, pues, proceder lo que venimos diciendo hace décadas, ¿eh? Lo que pasa es que se va aparcando indefinidamente y además los problemas no los cura el tiempo. Contradiciendo las estrategias del presidente Rajoy en su momento, sino que el tiempo políticamente lo más frecuente es que los agrave. Entonces requiere pues todo un planteamiento de conjunto de hacia dónde se quiere llevar el Estado. Diré de camino que siento profundamente que el mismo Partido Socialista Obrero Español, bueno, y además, en fin, con su relación tan especial con el Partido de los Socialistas de Cataluña, pues no tenga sobre la mesa de manera más clara y explícita pues un proyecto federal para España y de federalismo plurinacional, porque se ha trabajado mucho en eso, hemos trabajado muchos en eso. Hace poco recordaba que el mismo presidente Griñán en su día, yo creo que era el año 2012, antes de la declaración de Granada, porque aquel material sirvió después para la declaración de Granada, cuando era secretario del partido de Rubalcaba, pues convocó una comisión de trabajo, en fin, tuvo la amabilidad, por lo que me toca, de invitarme a mí también. Eran muchos compañeros y compañeras constitucionalistas y del ámbito del derecho. Hicimos un trabajo interesante sobre reforma federal del Estado autonómico, y aquello se presentó en Carmona, tuvo un eco razonable en aquel momento, se elevó a la Ejecutiva Federal del partido. Bueno, se utilizaría en mayor o menor medida para actualizar los acuerdos de Santillana y hacer aquella declaración de Granada, pero estaba sobre la mesa, pues, digamos, un discurso federalista. Eso en el año mismo de 2012, pues entonces estaba además muy en el debate político el mismo derecho a decidir planteado en Cataluña. El mismo Partido Socialista de Cataluña, de los socialistas de Cataluña, hasta en su, si recuerdo bien, en su mismo programa electoral, excepto en algunos artículos y escritos que publicó en su momento, pues hablaban del derecho a decidir. Bien, es verdad que con buen criterio, no identificándolo sin más con derecho de autodeterminación. Pero tras todo ello ha habido un repliegue muy fuerte. Con lo cual, cuando se quiere dialogar sobre esto, por ejemplo, en una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña o con otros interlocutores, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva? Si no se tiene un horizonte de hacia dónde se quiere llevar, en todas las direcciones hay que decir que, bueno, el horizonte cada cual lo perfila de una manera, habrá que ver si podemos trazar una trayectoria compartida, aunque, digamos, no tengamos el mismo horizonte exactamente perfilado así por todos, ¿no? Pero cuando se va a un debate, pues hay que llevar, digamos, un proyecto claro de qué quiere cada cual, y a partir de ahí, más las condiciones de las concretas circunstancias histórico-políticas en que se está, pues buscar los acuerdos pertinentes. Eso influye hasta en cómo se debate acerca de un sistema de financiación, que es la cuestión más urgente porque está caducado. Llevamos años también con el sistema de financiación ahí bloqueado, reconociendo a todo el mundo que ya es insuficiente porque las condiciones han cambiado, hemos sufrido distintas crisis, las comunidades tienen perfiles distintos, incluso demográficos,
necesidades diferentes, por lo tanto, hay que actualizar el sistema de financiación y no dejarlo todo al albur de cómo vayan produciéndose ajustes de manera, no diré arbitraria, pero sí muy discrecional, según las necesidades imperiosas de un determinado momento, haciendo unos equilibrios muy resbaladizos, ¿no? Entonces, todo esto pues nos lleva una y otra vez a la conclusión de que hay que dar pasos en esa dirección. Los estudiosos, constitucionalistas, etcétera, bueno, han reconocido que el Estado autonómico tiene elementos federales o federalizantes. Bueno, no nos confundamos, no es un Estado federal tal cual. Y eso nos reporta o nos mantiene con desventajas notables. En algunos casos se ha evidenciado. Es decir, cuando ha habido que hacer conferencias sectoriales que han de convocar los distintos ministros o ministras según el campo que sea, sanidad, educación, fomento, trabajo, bueno, pues eso queda a expensas de la voluntad del ministro o ministra del gobierno de turno, o a expensas de la voluntad del presidente del gobierno si hay que convocar a los presidentes. Lo vimos durante la pandemia y está bien que se haga, pero no puede quedar una cosa solo, digamos, pendiente, bueno, de coyunturas históricas o de decisiones tan personalizadas. Eso necesitan estructuras de coordinación mucho más firmes. El federalismo es la conjugación de la cooperación política entre los entes que se federan, les llamamos comunidades autónomas hasta ahora en nuestro caso, y el gobierno central, y a su vez de las distintas comunidades entre sí. Por lo tanto, es cooperación y autogobierno, ¿verdad? Y desde ahí pues hay que conjugar esos mimbres para ir solucionando todas estas cuestiones de las cuales vamos hablando. Y además, pues tener claro que hay que avanzar hacia un pacto federal, ¿no? Suficientemente amplio, con las características que requiere el carácter de pluralidad nacional de naciones que sean en el Estado español, que no tienen en otras circunstancias, ¿no? Bueno, Alemania, que ha servido de referencia constitucional en nuestro caso para muchas cosas, se refleja en el texto del 78, bueno, pues solo Baviera es la que tiene, digamos, un estatuto así muy diferenciado, pero no tiene tensiones territoriales o cuestiones de este tipo. Nosotros sí. Bueno, hay quien piensa que de federación solo se puede hablar, digamos, a partir de entidades, digamos, que generan un pacto y ahí se unen y forman un Estado ex novo, de nuevas, ¿no? Como los Estados Unidos en su día, pongamos por caso, ¿no? Y niegan que un Estado que viene de una estructura centralista, más o menos fuerte según etapas históricas, desde los Borbones para acá, muy centralizado y muy centralista, ¿verdad? Salvo la etapa del Estado autonómico, pero no deja de haber efectos y prácticas centralistas como se pueden detectar a diario, ¿no? Hay quien diga que desde un Estado que viene de una historia como la nuestra se pueda llegar a un Estado federal. Por cierto, era la misma posición de Ortega y Gasset en la discusión constituyente de las Cortes o del Congreso en la Segunda República. Abogaba por un Estado autonómico. De alguna manera se retomó ese hilo. Rechazaba un Estado federal por este motivo de teoría política, más otras razones históricas, ¿no? Bueno, no, en ese punto no coincido con Ortega y Gasset. Es decir, un Estado pues, puede pasar a tener una estructura federal si efectivamente es la solución y la vía por donde pueden transitar ese Estado para conjugar su pluralidad. Y eso permitirá, a su vez, bueno, adoptar vías adecuadas para hacer compatible igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas de los distintos territorios y de los territorios en determinadas cuestiones básicas y el reconocimiento de las diferencias, de las legítimas diferencias que se presentan en cada territorio, ¿no? Y a su vez presupone o da lugar a una distribución territorial del poder que en un Estado como el nuestro, tan complejo, pues sin duda es una separación de poderes y un equilibrio de poderes que por otra parte actúa como un complemento que a nosotros nos es necesario de lo que es la separación y distribución de poderes tradicional en todo Estado de Derecho, entre legislativo, ejecutivo y judicial. Y es cierto, hay gente que tiene olvidos voluntarios y muy sistemáticos. Por ejemplo, Bélgica, que era un Estado unitario y se federalizó culminando en 1993-95. Se olvidan del cantón de Jura, en Suiza, que ciertamente venía de la Confederación, pero hubo reconfiguraciones internamente en los diversos cantones, cantones que surgían por separación y segregación, y no por ello dejaban de ser partes confederales, incluso con la radicalidad para un español del nacionalismo español que
que no se reconoce como tal, en la idea de que no hay una idea de idioma suizo. Está el italiano, está el francés, está el alemán, y no hablan un solo idioma, tienen que hablar por lo menos dos en la escuela, y por lo tanto hay una vertiente de aplicación de esa plurinacionalidad, siendo todos ellos suizos. Es evidente, ciertamente, que también hay una formulación de oscurantismo en España, en la idea de que aquel que propone se le corta con una reacción, con reaccionalismo, porque estaría bien hacer pedagogía, enseñar continuamente cuál es el sistema, cómo funciona, porque si a alguien le preguntas, incluso a un presidente de comunidad autónoma, explícame en 5 minutos cómo es el sistema de financiación autonómica vigente, que sí, hay que cambiarlo, pero explícamelo en 5 minutos. Yo creo que muchos se derretirían en ese instante, porque no sabrían explicar el flujo de dineros que luego fracasó tanto que tuvieron que hacer fondos ad hoc, luego el FLA, luego el fondo a proveedores, y en un sistema que ciertamente el último aprobado es de 2009, tuvo que haberse hecho en 2014, en 2019, porque en teoría se negocia cada 5 años, pero esa pedagogía falta, y por eso hay una especie de reacción, que aquel que propone algo distinto, por ejemplo, Zapatero, con la enseñanza de los valores cívicos, que intentó hacer una asignatura, y en aquellos momentos pues vio como la derecha española se le echaron encima de que aquello era no pedagogía, sino proselitismo, vaya a saber de qué. Y simplemente estaba queriendo enseñarle, bueno, vamos a decir a nuestros chavales qué es la Constitución, el marco de los estatutos, derechos de los ciudadanos, y aquello se lo echaron para atrás. Y ciertamente ese pozo de no explicar lo que hay significa que cuando surgen los problemas se convierten en demasiado complejos, y el señor Rajoy citado dejó que se pudrieran. Era mejor fumarse un puro y dejar que la cosa siguiera para adelante, que otro ya los resolverá más adelante, en algún año o algún siglo, que tratar de meterle mano a algo que ya lleva pudriéndose mucho tiempo y por lo tanto es complicado y cada vez se complica mucho más. Y por eso ciertamente hay esa posición en la que yo creo que no solamente se debe mirar en los procesistas, más allá de independentistas catalanes, yo creo que los podemos llamar procesistas, gente que vive muy bien en el proceso, están dentro de la burbuja, pero yo creo que dentro de la burbuja también están los nacionalistas españoles, en donde simplemente tienen que decir no a la independencia. Y con lo cual ya tienen todo el discurso hecho, no tienen que proponer una idea alternativa, no tienen la necesidad o autopercepción de decir no a la independencia, pero nuestra propuesta es esta distinta. Y por lo tanto hay los asuntos se van quedando en una situación que evidentemente no se resuelven, y eso significa que se cronifican, y por lo tanto ahí se quedan esos problemas de larga data, y es que incluso tiene esa situación en la que algunos se creen, los problemas territoriales son vascos y catalanes. Si quitamos eso de la ecuación, entonces ya en España no hay problemas territoriales. ¿Cómo se puede pensar eso? Sí, sí, efectivamente, no, lleva razón en las cosas que ha ido señalando. Bien, nos encontramos ante tremendas paradojas históricas que responden a muchas contradicciones de nuestra realidad social y política. Hay una historia detrás. Bueno, algunas cosas vienen de larga data, otras son derivadas de acontecimientos más recientes en la historia contemporánea. Pero bueno, resumiendo, podemos decir que, por una parte, aludías tú a esa tarea de difusión de una cultura federal susceptible de ser compartida por la población en general desde el pluralismo político, ¿no? Es decir, de manera que una persona liberal, otra conservadora, otra, en fin, de planteamientos socialistas, otras, bueno, de unos planteamientos, bueno, más nacionalistas, podrían compartir un proyecto federal para el Estado y de federalismo plurinacional. Pero, desgraciadamente, nos encontramos con muchas dificultades para eso. Por eso necesitamos difundir lo que es una cultura federal y, digamos, ahuyentar ciertos fantasmas, ¿no? Es decir, que la derecha, en general, una con más fuerza, otra, en fin, con menos, otros de manera extrema, cuando ya se ubican en planteamientos
de un neofascismo que es el que ampara un nacionalismo más enfático, absolutamente anacrónico, de tipo españolista. Bien, pues difunde a su vez que, digamos, la falsa ecuación de que federalismo es igual, bueno, a disolución o a ruptura del Estado, se rompe España, esto se pierde de una vez por todas, cuando podía pensarse y debía pensarse lo contrario. Es decir, el federalismo es una manera de articular desde la voluntad y la inteligencia política de quienes se federan la unidad de un Estado, pero una unidad que es asumida por un pacto, por lo tanto, que se suscribe voluntariamente y que genera una relación de lealtad al pacto mismo y a los firmantes entre sí. Por lo tanto, empezando por ahí, hay que difundir esa cultura federal y de un federalismo que tiene las características de ser un federalismo social, de ser un federalismo cooperativo entre las distintas instancias políticas, de ser un federalismo plural, y además a esta altura hay que decir no solo plural en términos de naciones del Estado, sino plural también en cuanto a una democracia inclusiva, con una ciudadanía que sepa capaz de avanzar hacia parámetros interculturales, porque nuestra diversidad y nuestra pluralidad como sociedad es muy grande, no solo en términos de naciones, sino en términos de culturas. Dentro, a su vez, de cada una de las comunidades autónomas esté en ella con más o menos fuerza la afirmación de una identidad nacional que reclama ser reconocida políticamente, ¿no? Por tanto, hay que conjugar todo eso. ¿Qué falta? Pues nos falta cultura política al respecto, como ha señalado, también en buena parte de la izquierda, hay que decirlo. El sector de la izquierda que digamos, inconscientemente sigue pensando en términos muy centralistas, ¿verdad? A veces, pues esto no hay que hacerlo ver, es decir, bueno, me permito decir que dentro del mismo Partido Socialista, bueno, pues hay que articular ahí muchas veces y limar asperezas o eliminar malentendidos entre lo que se puede llamar, no me gusta esa expresión, pero en fin, para entendernos, la España periférica, es decir, la España del Cantábrico, el Levante, Cataluña, podemos incluir Andalucía, bueno, y luego la España mesetaria, es una distinción, ¿verdad? Y desde luego Madrid opera también, sigue operando culturalmente, y eso tiene su efecto político, como lo vemos cuando gobierna con mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues sigue, digamos, siendo no solo una comunidad autónoma y una capital, sino un centro de producción de centralismo político que no hace ningún favor a España, ¿no? En su conjunto. Y esto va pues desde la economía, las comunicaciones radiales, que son difíciles de equilibrar por otros medios, y basta ver la red de aves que se ha ido construyendo, con descuido de otras muchas cosas. En fin, todo esto, para ir rematando lo que estamos diciendo en este capítulo, en esta fase, en esta conversación, pues desgraciadamente no tenemos una derecha liberal. O son muy pocos los liberales de verdad que hay en la derecha española, el PP. Pues, dicho en otros términos, el pozo de la herencia franquista se nota demasiado. Y se nota demasiado ahora cuando bueno, el PP ha entrado en esa alianza de Vox, donde Vox tira del PP de mala manera, y lo estamos viendo en el gobierno de determinadas comunidades autónomas, ¿verdad? Aliado con un partido que está en la antípoda de lo que estamos diciendo, es decir, que en vez de avanzar a un Estado federal, lo que quiere es acabar con el mismo Estado autonómico, con lo cual la posición no puede ser más regresiva, ¿no? Y una miopía política que es difícil por una parte, difícil de entender si se hace un mínimo análisis de la situación. Bueno, por otra parte, claro, recoge un malestar y le da forma de una manera tan simple como perversa, ¿verdad?, a ciertos problemas de coordinación que a veces repercuten mucho en las vidas cotidianas de los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, cuando se pasa de una comunidad a otra y bueno, a veces resulta complejo la atención sanitaria entre comunidades cuando los ciudadanos se desplazan, origina ciertos problemas, subsanables, pero en fin, que tienen a veces ciertas situaciones engorrosas que resolver, o ciertos problemas de coordinación en políticas educativas, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Hay que adoptar también, además de medidas eficaces, pues políticas que sean amables y que no compliquen la vida de los ciudadanos hasta donde sea posible, sino que las faciliten en todos los sentidos, de manera tal que lo federal, ese tejido de la diversidad cultural y política y nacional, bueno, pues sea asumida de buen grado, porque si cada paso que damos en este sentido nos mete en un conflicto muy polarizado, como estamos viendo, pues la verdad lo tenemos realmente difícil, ¿no? Por eso
hay que avanzar también, como bien has dicho, con esas estrategias de una buena comunicación, de buenos argumentos en este sentido, ¿no? En el debate en que estamos ahora de cara a resolver la cuestión de la investidura del presidente del nuevo gobierno, que haya de salir hechas las elecciones del 23 de julio, con todo el debate de la amnistía que se ha metido por medio, etcétera. Pero incluso hay que aprovechar esas coyunturas, a pesar de las dificultades, ¿verdad?, para subir el listón de la comunicación política, de los buenos argumentos, de qué se quiere, ¿verdad?, de qué se quiere hacer con el Estado, qué quiere hacer el gobierno que salga de esa investidura cuando sale con un bloque de apoyo que refleja esa pluralidad, ¿no? Pues claro, lo que quiere hacer se entiende que es algo más que sumar un conjunto de votos para salir del trance de la investidura. ¿Hacia dónde vamos?, ¿no? Pues eso es una de las cuestiones que es fundamental que se esclarezcan para disipar malentendidos y aunar voluntades políticas, incluso, concitar, pues cierta aproximación de aquellos que están en otras posiciones políticas, ¿no? Si no, no habrá manera de resolver esto. Ciertamente, en teoría, desde la Declaración de Granada, el Partido Socialista se cree el discurso federal con sus matices y con sus dificultades, pero cuando llega Vox, que supuestamente quiere legalizar partidos, ser martillo de herejes, acabar con las autonomías, luego acaba subsumido en gobiernos con el PP y ve que es más que previsible que haya un nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, y la reacción va a ser utilizar de manera instrumental algunas comunidades para usarlas de trinchera en contra del gobierno de España, lo cual ciertamente es no creerse el hecho autonómico, sino usarlo de manera instrumental en contra de una institución distinta. Cuando si uno se creería el sistema en su riqueza, no solamente la lingüística, ya hemos podido ver lo que sucedió con la incorporación, el intento de incorporación del asturiano en el Estatuto de Autonomía, y cómo Vox puso paneles insultantes contra el señor Adrián Pumares, secretario general del Foro Asturias, y eso cala en la idea de que si defiendes el asturiano como idioma oficial de Asturias, prácticamente te conviertes en Puigdemont en ese mismo instante. Y ciertamente en el ámbito internacional europeo, porque una Unión Federal Española conduciría a apoyar esa Unión Federal Europea que ya en el contubernio de Suresnes ya se trabajó en 1962 y posteriormente en muchas otras circunstancias. Por ejemplo, para la Hacienda, España tiene la solución para la Hacienda Europea. ¿Cómo? Pues que cada país tiene su propia hacienda y habría que dar un cupo de lo que la Comunidad Europea tiene de contribución de competencias, y por tanto, evidentemente, con decir cupo, es decir, aplicar lo que es el concierto y el cupo en relación internamente a España, introducirlo como financiación en el marco de la Unión Europea. Es un sistema complejo, pero bien funcional. Desde 1878 funciona en España, con el País Vasco, con Navarra, y serviría de manera funcional para las comunidades europeas en la traslación, como un elemento de relojería que España le regalaría a Europa, pero como en España la gente ni lo conoce ni lo disfruta como un valor, como por ejemplo en el tema lingüístico es el euskera, no lo valoran ni lo comprenden ni lo comparten, pues evidentemente toda esta riqueza se queda subsumida en dejarla correr y en el peor de los casos atacarla y tratar de destruirla, y por eso ciertamente hay problemas como los que estamos viviendo en la dificultad de una convivencia que sería el ideal a través de una España federal, como has podido comunicar y teorizar en otros momentos. Sí, hablar de federalismo y aplicándolo a nuestro Estado, pues sin duda corre a favor de otro tipo de unidad del Estado, ¿no? Desde las diferencias, como estamos diciendo, y además imaginemos lo que puede pasar en un Estado federal bien articulado a partir de la misma experiencia autonómica, ¿no? La experiencia autonómica en general ha sido positiva, ha relanzado muchos territorios porque le ha dado pues unas cotas de autogobierno, en fin, considerables, ¿no? Aunque faltan todos estos elementos que estamos mencionando para la mejor coordinación, sobre todo horizontal y vertical dentro del mismo Estado, y potenciar esos mismos recursos
políticos, económicos y sociales desde cada una de las comunidades autónomas con la idiosincrasia de cada una de ellas, ¿no? Pues si eso ha sido así en la realidad autonómica, si esto lo ponemos al día en un Estado federal, digamos, los frutos pueden ser aún más positivos, más rentables para todos desde el punto de vista social, económico, político y desde luego desde esa inserción en Europa, cuyas claves de funcionamiento son federales, aunque, en fin, estamos también lejos de una federación bien articulada en todos sus términos. Pero como tú dices, pues se dan también estos elementos, está claro desde el punto de vista fiscal u otros, ¿verdad?, de la Unión Europea. Hay una expresión que en algunos de mis textos, perdón por la autorreferencia, por ejemplo, Invitación al Federalismo, recoge al final, ¿no? Es una expresión del filósofo Etienne Balibar, francés, cuando dice que la Unión Europea, con sus logros y con todas sus complicaciones, pues es un imposible necesario, ¿no? Esta expresión paradójica. Bueno, pues eso es aplicable también. Pareciera que es imposible ir a un Estado federal. ¿Por qué? El caso es que es un imposible necesario, es decir, porque el Estado autonómico lo hemos puesto ya en el límite de su funcionamiento y en el límite, digamos, de todos esos factores de convivencia política que son los que respaldan su legitimidad. Si el Estado autonómico no sigue dando pasos en esta articulación de la pluralidad, pues entonces empieza a erosionarse la propia legitimidad del Estado autonómico y en el fondo, pues en algunos lugares o en algunas determinadas comunidades autónomas con un sentimiento nacionalista más denso y más marcado, pues eso da lugar sin duda a planteamientos como estamos viendo de corte independentista, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el Estado autonómico, llevándolo a un Estado federal, pues nos puede parecer un imposible necesario también, pero hay que quedarse con las dos partes. Imposible, el caso que es necesario, vamos a hacerlo, ¿no? Claro, eso requiere también algunas otras cuestiones de calado. Reconozco que no son fáciles de solucionar porque requieren un recorrido político, intelectual, cultural largo, ¿no? Vamos a ver, al comienzo de nuestra conversación, precisamente empezábamos mencionando lo de la indisoluble unidad de la nación española. Luego se habla de la soberanía que reside, bueno, en el pueblo español, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué nos encontramos en el mismo debate actualísimo en estos días, ¿no? Bueno, que aparece constantemente un concepto de soberanía que nos tiene pillados, nos tiene aquí, y no solo en España, es un concepto de soberanía, digamos, perdón por la expresión, criptoteológico, es decir, que como el concepto de soberanía, cosa de la que ya hablaba Carl Schmitt hace décadas, pues viene, y no solo él, viene de la secularización de la soberanía divina, pasando por los monarcas absolutos, luego a la asamblea parlamentaria, al pueblo, a los ciudadanos. Ha hecho todo este recorrido, pero no deja de encerrar ciertas connotaciones que denotan ese origen teológico, ¿no? Entonces se entiende que la soberanía es algo compacto, inamovible, eterno, infragmentable. ¿Cómo que compartir soberanía? ¿Cómo va a ser eso? Si la soberanía puede ser una única, digamos, indefinida, como la divina. Pero el caso es que los estados no son divinos, ¿verdad? Ni la soberanía política en ningún caso. ¿Por qué no vamos avanzando, digamos, a unas maneras de entender la soberanía que nos saquen de esa sacralización de la soberanía? Y vayamos en nuestros contextos secularizados de verdad a un concepto laico de soberanía, que sea en verdad manejable y que responda a los hechos. Porque es que, digamos, la soberanía, digamos, la poca que tenga el Estado, muchas veces la utiliza mal, por ejemplo, en las fronteras, o para hacer valer una razón de Estado de manera muchas veces civilina o oculta, por ejemplo, respecto a la inmigración, ¿verdad? Pero otras veces, esa misma soberanía que tanto se invoca, que tanto se alude, pues resulta que por otra parte la has perdido. Es decir, por ejemplo, la monetaria. O, por ejemplo, un Estado soberano que por los pactos que ha hecho comparte soberanía con la Unión Europea, claro, y acatas las disposiciones y las directivas que salen del Parlamento Europeo o toma decisiones colectivas en la Comisión Europea. Por lo tanto, en fin, no mitifiquemos la soberanía como si estuviéramos en el siglo XVII o en el siglo XVIII con las monarquías absolutas, ¿no? O con una visión todavía, en fin, de momentos pasados de las asambleas parlamentarias, ¿no? Estamos en unas situaciones mucho más complejas donde hay que secularizar y laicizar, si se me permite la expresión, el concepto de soberanía, la idea de soberanía que manejamos,
que está metida en nuestros textos constitucionales. Y a la vez, hombre, pues también hay que desmitificar, digamos, la idea de nación. Digo desmitificar, ¿no? El sentimiento nacional es completamente legítimo. Las identidades nacionales son un hecho. Las naciones son realidades histórico-políticas, pero no hagamos de las naciones esencias intocables. Entonces eso nos mete en dinámicas excluyentes de las democracias con las que quieren vivir esas naciones, ¿no? Por lo tanto, creo que para esa federalización hay que trabajar estos dos vectores. Eso ya es una tarea fina. Bueno, pero hay medios de comunicación, hay ámbitos de opinión pública, hay líderes de partido. No te voy a decir que cada vez que hablas de una sesión ahí de teoría política o de derecho constitucional, como me dijo de vez en cuando algún líder político, hombre, pero algunas pinceladas se pueden dar en muchos actos políticos ante diferentes auditorios, ¿verdad? De manera, en fin, que se pueda compartir por todos los interlocutores que en ese momento se tienen delante acerca de lo que se quiere decir. Y la ciudadanía no solo entiende porque es mayor de edad y tiene su razón y sus razones, sino que participa en el debate político de diferentes maneras y por diferentes causas, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese trabajo fino también, digamos, para flexibilizar, ¿no?, el tejido político, tanto desde el punto de vista de las fuerzas políticas que se mueven en nuestro ámbito, como también de las ideas políticas que manejamos, poniéndolas más al día. En ese sentido, los que pensamos que la democracia, en medio de sus crisis, que sin duda las tiene en este momento, el Estado, que también, en fin, no pasa por su mejor momento como arquitectura institucional en el contexto de globalización, etcétera. Bueno, y que todo eso tiene salida si ponemos también la tradición republicana al día, pues ese republicanismo tiene que incorporar, entre otros, este elemento de federalización. Es cierto, hay que ajustar fino y ciertamente por ir cerrando, pondré un ejemplo únicamente, y es que esa visión dogmática es no solamente antipatriótica, en realidad es anti sentido común, porque si uno piensa en Ceuta y Melilla, lo que tendría lógica para algunos es poner la Guardia Civil porque es la patria España con sus hombres armados allí y solamente los españolitos los que tienen que defender la frontera exterior de España. No tiene sentido porque si estás en la Unión Europea, lo lógico, a través de Frontex, es que traes a un polaco, que traes a un sueco, le pones en Ceuta, en Melilla, y cuando vuelven a Suecia, a Polonia, le dicen a sus gobiernos: oye, ¿sabes? Estos, cuando nos dicen que tiene la situación complicada, es cierto, yo lo he visto las patrullas que hacen, he estado con ellos, y entonces cuando pidan ayuda habrá que dársela. Y por tanto, ya estás conjugando esa situación internacionalista dentro de la Unión Europea, en donde los amigos se prestan ayuda y ciertamente no lo hacen porque, oye, confío en ti. No, es que este que es compatriota mío ha estado contigo y ha estado allí y lo ha visto y ha comprobado que tus quejas son ciertas. Y así, cuando ellos tengan un problema, bueno, pues ya enviamos unos guardias civiles allí a Polonia, a Suecia, donde haga falta, y cuando haya la reversa de que ellos se quejen de algo, pues entonces habrá mayor fraternidad. Pero ciertamente eso hay que superarlo mentalmente. Un clic que todavía muchos no lo han hecho. Y ciertamente espero que conversaciones como esta tal vez ayude a más de uno a superar esos elementos mentales y amplíen su mente y que busquen, lean y compartan el conocimiento. Muy bien, sí. Creo que, has puesto esa situación en el caso de Melilla o Ceuta. Vimos hace un año todo lo que ocurrió en la valla de Melilla. Por cierto, sin aclarar suficientemente, ni siquiera en sede parlamentaria. Hay muchos casos que afectan a otros estados. Una Unión Europea que carece de política migratoria, porque Frontex es control de fronteras, como su nombre dice, pero eso tendría su pleno sentido político si va enmarcado en una política migratoria de conjunto susceptible de ser compartida. Pero bueno, aparte de que hay distancias muy grandes al respecto entre unos estados y otros, desde luego estamos muy lejos también, visto el asunto estado a estado, de lograr pues una política respetuosa, una política que en el fondo además está respondiendo a una visión trasnochada de soberanía, ¿verdad?,
donde las fronteras resultan rebasadas por muchos sitios y de muchas maneras, por capitales, por mercancías, por otro tipo de personas que pasan de un lado a otro. Bueno, y resulta que luego se quieren hacer de ellas muros insalvables cuando se trata de la cuestión migratoria y hacer ahí un alarde de soberanía, ¿verdad? Que hace estragos ese alarde de soberanía por las consecuencias que trae, porque no tiene de telón de fondo una política migratoria que corresponda de verdad a lo que se supone que ha de hacer un Estado social y democrático de derecho en ese terreno, máxime también desde el conjunto de la Unión Europea. Bueno, llevada la conversación a este punto, digamos, la lógica de la federalización, la hemos proyectado hacia la Unión Europea y sin duda creo que es, digamos, una buena desembocadura de nuestra conversación. Creo que sí, que hace falta trabajar también muchísimo ese vector. España es un país, decimos, y logremos que se mantenga, que tiene un sentimiento europeísta muy acentuado, y esperemos que no flaquee. Le debemos mucho también a la Unión Europea, somos leales en el conjunto de la Unión Europea, a veces también empeñados en ser los mejores de la clase, ¿no? Lo cual nos lleva, bueno, pues a algunas situaciones un poco complicadas por un tratamiento poco de realista de ciertas cuestiones. Pero bueno, dejemos eso aparte. El caso es que sí, funcionamos y operamos en el marco de la Unión Europea, digamos, con una lealtad europeísta, creo que notable y encomiable, y espero que se mantenga en el futuro. Pero esa lealtad tiene que ser también, digamos, una lealtad creativa, transformadora, digamos, aportando esos elementos de cooperación y de autogobierno, en el caso obvio de los estados, a la vez que lo aplicamos en el seno de nuestro propio Estado. Por lo tanto, digamos, esa lógica del federalismo pues nos llevaría pues a esas dinámicas políticas en distintos niveles o dimensiones, sin duda. Pues sin duda alguna, pues muchas gracias por haber participado de este conversatorio y muy agradecido. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, ha sido un placer. Creo que yo he disfrutado mucho la conversación, espero que en tu caso también, y las personas que se acerquen a esto cuando lo pongas en las redes, bueno, pues que también saquen conclusiones positivas de lo que hemos dicho, de lo que les podamos aportar y a su vez, bueno, de lo que ellos nos hayan llegado por distintas vías a nosotros dos. Muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima.